asistencia. Antes de empezar lo que es el contexto de la norma, me gustaría que podamos entender el concepto de lo que son datos personales, ¿no? Sabemos que datos personales es algo que nos identifica o nos hace identificar. Y dentro de esos conceptos está nuestro nombre, nuestra imagen, está también nuestro domicilio, nuestra firma, está nuestra cuenta de correo electrónico, las redes sociales, nuestro número de teléfono. Y también tenemos que hacer referencia a lo que se llama ahora generalmente que son los datos sensibles, ¿no? Los datos sensibles son los datos biométricos, el origen étnico, las creencias religiosas, la orientación sexual y los datos de salud física y mental. Quería poner un poco de énfasis en este concepto de qué son los datos personales como tal y a qué nos referimos como datos. Y se hace esta diferencia en lo que son datos sensibles con datos personales específicamente. Los datos sensibles son mucho más, estos datos sí o sí deberían contar con nuestro conocimiento específico para que estos datos puedan ser tratados, ¿no? Bueno, quiero hacer un poco de énfasis en esto. ¿A quién les interesa la información personal nuestra? Generalmente, bueno, les voy a poner un ejemplo ahora a ustedes para poderse inscribir en este congreso. No sé si alguno de ustedes ha leído la política que tenemos nosotros sobre protección de datos personales. Creo que no. Creo que simplemente han agarrado y le han dado a aceptar y se la han pasado, ¿no es cierto? Y quiero dar a conocer que esto es muy importante. Generalmente nosotros lo que hacemos para entrar a cualquier red social, nos olvidamos de las políticas que nos dan estas redes, ¿no es cierto? Entonces, les informo, lo que han hecho ustedes han permitido que su imagen pueda ser vista, sus fotos puedan ser tomadas y sus imágenes nosotros como agentes podamos usarlas como propaganda, ¿no? Cada una de sus imágenes ustedes en cada evento en cada uno de los talleres que se hayan tomado. Aparte, igual ustedes han permitido con esa aceptación que a sus correos electrónicos les pueda llegar la propaganda de nuestros auspiciadores. Entonces van a tener seguramente su correo lleno de propagandas de nuestros auspiciadores, ¿no? Por eso quería poner un poco de énfasis y ponerles como ejemplo simplemente el Congreso nuestro, pero aparte de eso ustedes saben, todas las plataformas conocidas que todos tenemos y todos usamos, al ingresar simplemente le damos a aceptar y nunca nosotros vemos qué tanto estamos ofreciendo que nuestros datos puedan ser usados, ¿no es cierto? Entonces creo que es muy importante que ustedes sepan que nuestros datos son nuestros, o sea, nadie puede utilizarlos sin consentimiento nuestro, ¿no? Y más que todo, generalmente se lo usa para fines comerciales, lo que les acabo de decir, para propagandas, incluso muchas veces para podernos hackear, incluso para podernos estafar a través de las redes sociales. Entonces yo creo que es muy importante que antes de poder aceptar todas las políticas de las redes, nosotros sepamos qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Por eso es importante, siempre lo voy a recalcar miles de veces, que nuestro consentimiento, nosotros al haber dado el consentimiento o al hacer el clic, estamos permitiendo que se trate todos nuestros datos, ¿no? Entonces en ese contexto quería explicarles un poco de, ustedes saben que recopilan toda esta información, incluso hasta nuestra dirección IP y nuestro Wi-Fi cuando nosotros accedemos a cada una de estas plataformas. Y generalmente pues estos datos que nosotros permitimos que puedan cada una de estas plataformas, que son unos simples ejemplos que están aquí, que sabemos que tenemos muchos más, estos datos lo que hacen es almacenarlas en la misma cuenta del usuario que nosotros tenemos, en un centro de datos, en un almacenamiento en la nube o en servidores, ¿no? Y generalmente todos estos datos a los cuales nosotros podríamos pedir que estos datos sean eliminados o no, sí lo podemos hacer. Por ejemplo, pedidos ya y Google, cuando nosotros pedimos que nuestros datos puedan ser eliminados, sí lo hacen, pero en el tiempo que ellos les dé la gana o en el tiempo que ellos vean conveniente en qué momento lo van a hacer, o simplemente cuando tú tengas que cerrar, digamos, tu aplicación de pedidos, ya se eliminan todos tus datos, ¿no? Supuestamente se eliminan todos nuestros datos, pero no es así. Generalmente ellos siguen almacenando nuestros datos, ¿ya? Eso quiero que tomen en cuenta, de que sí es importante de que nosotros podamos ver qué es lo que estamos aceptando
cuidarnos. Sí, claro. Escuchando el tema esto de los datos y de la protección de la información personal, normalmente yo trabajo en el banco de desarrollo productivo. Nosotros tenemos toda la información de nuestros clientes, entonces estamos usando una base de datos no es relacional, es una base de datos grafo, y estamos tomando todas las interacciones que tienen nuestros clientes a través de nuestros canales, que es Facebook, Instagram, WhatsApp. Con esos datos, que ya tenemos de nuestro cliente, porque nos permite tener como banco su información, transacciones, estamos sacando patrones, estamos generando recomendaciones para decirle qué producto le va a ir, qué tipo de cliente, si es nuevo o no. Pero el área de riesgos, porque este es un proyecto, el área de riesgos de la República me dice que estoy precisamente manipulando datos sin consentimiento del cliente. Exacto. Pero digo, ya nos han dado esa autorización para hacer los clientes del banco, pero ellos me dicen, no, estás cometiendo, o vamos a tener problemas ya cuando salgamos en producción porque estás utilizando información sin consentimiento del cliente. ¿Es cierto esa afirmación que me están haciendo el área o es que es un miedo probable a lo que puede ocurrir? No es cierto, porque realmente el consentimiento tiene que ser de forma escrita, ¿no es cierto? O a través de una plataforma, por ejemplo. Como les decía hace un momento, ustedes han agarrado y han aceptado las políticas de privacidad nuestra, digamos, para poder tratar sus datos. Y ustedes, digamos, al implementar ese sistema que ustedes están desarrollando, debería haber, no sé, un backup tal vez que diga si usted acepta o no acepta que sus datos sean tratados. Y no solamente es dar el consentimiento, sino también se debe especificar para qué y por qué estás tomando sus datos. No es simplemente hacer una línea y decir, sí, consiento para que mis datos sean tratados. Los datos también tienen una temporalidad para que estos datos sean tratados. No siempre va a ser por siempre y para siempre, digamos, ¿no? Porque tu finalidad es específica, tú lo estás tomando para cierto tiempo. No es que tú vas a poderlos usar y también darlos a terceros, como en el caso de poder hacer, digamos, las propagandas, digamos, de la misma empresa. Entonces, sí o sí tiene que ser el consentimiento firmado, o tal vez como te explico, ¿no? Si estás creando un sistema que por lo menos le haga un clic, pero se entienda para qué lo estás recopilando, cuál es la finalidad del por qué vas a usar esos datos. Bueno, les pongo esta imagen porque en realidad es posible que no sepan que cada vez que se obtiene algo gratis en el mundo digital, no somos el cliente, sino somos el producto. Y específicamente somos el producto, porque les doy un ejemplo. Cuando vamos a la farmacia nos dicen, si nos dan sus datos, nosotros les regalamos puntos, ¿no es cierto? O, digamos, cuando vas a un seguro o cuando vas al banco, siempre obtienes algún regalo, o sea, mínimo, pero no sabes que están regalando tus datos, no solamente para obtener ese punto o ese crédito que te dan las farmacias o el banco, qué sé yo, ¿no? Entonces, es importante que sepan cuán importantes son nuestros datos personales. No es simplemente darlos por dar, es importante saber cuál es la finalidad y el por qué nos están recopilando nuestros datos. Y ahora les voy a hablar un poco ya, entrando ya al contexto de la norma y el proyecto de norma. Las normas jurídicas en lo que es la protección de datos personales está bien dispersa. Sí, digamos, en el Código Penal hace referencia a la manipulación informática, la alteración y acceso y uso indebido de los datos informáticos. En nuestra Constitución política, la anterior, en la del 2004, hacía referencia a lo que es el habeas data. Entonces, a través de esa acción nosotros podíamos rectificar o reclamar nuestros datos, ¿no? Y ahora en nuestra Constitución política sí está la acción de protección de privacidad, y ahí se ha generado a través de una sentencia constitucional los derechos ARCO, ¿no? ¿Saben qué son los derechos ARCO? ¿Alguien que me pueda decir? Son siglas, es el derecho al acceso. ¿Nadie? No. Generalmente esto de los derechos ARCO es conocido en esa sigla porque es el derecho al acceso, a la rectificación, a la corrección y a la oposición. Son esos 4 derechos que se han generado como jurisprudencia a través de una acción de protección de privacidad que se ha dado por primera vez en Bolivia, ¿no? Y a través de eso se usa este tipo de... se aplica estos derechos, ¿no? Se aplica estos derechos a través de esa jurisprudencia. También tenemos lo que es la protección de datos personales en la Ley General de Telecomunicaciones, en la 164, más específicamente en su decreto reglamentario, que es la 1793, donde hace un marco general de qué son la protección de datos personales, pero esto va más enfocado a lo que es
a la tecnología como a lo que es, va más enfocado a lo que es el servicio de telefonía, por ejemplo, ¿no? Sí o sí, digamos, cuando nosotros vamos a Tigo o a Viva a registrar nuestro teléfono, siempre nos piden una referencia de otra persona. Y nos dicen que nosotros podríamos poner a otra persona, una persona conocida y demás, pero generalmente nosotros no sabemos que esos datos que se están recopilando de las terceras personas que tú estás dando, esos datos, a esas personas las llaman y les hacen distintas propagandas, o incluso con esos datos, generalmente, no sé si han visto, creo que la mayoría ya ha estado sujeta, no sé, a este tipo de estafas que se dan, donde te mandan mensajes y te dicen, por favor, pásame un monto de dinero y demás, pero esos datos, ¿de dónde creen que los sacan? ¿Quién tiene acceso a esa información? Las mismas empresas venden nuestra información. Entonces ese es el gran problema, pero el decreto reglamentario sí te permite poder rectificar y borrar esos datos, ¿no? Pero simplemente en lo que es el área de tecnología como tal. Y la ley de ciudadanía digital sí hace la protección de datos personales. La ley de ciudadanía digital sí tenemos un artículo específico donde si estos datos son tratados y que no se especifique con qué finalidad van a ser tratados estos datos, están sujetos a una sanción a través, generalmente a los funcionarios públicos, no a través de lo que es la 1178 como tal. Yo estaría incumpliendo estos puntos, digamos, el artículo 12, el artículo 130 que veo y el artículo 363 que creo que sería la siguiente. Actualmente sí. Por ejemplo, seguimos trabajando en la inteligencia artificial, tenemos un sistema que queremos sacar de aquí a un año y medio, que va a ser el tema del reporting digital, o sea, va a sustituir a un oficial de crédito. Entonces, este sistemita le recopilando los datos de un cliente. Entonces, actualmente incluiría estos tres, si lo pongo en revisión, digamos, mañana, porque estarías recopilando sus datos, estaría alterando el derecho a la privacidad en realidad, porque simplemente el cliente va a interactuar con él, no va a ser que yo estoy capturando ya su información. Entonces tendría que poner algún tipo de resguardo. Sí, por eso te decía. El único resguardo, digamos, obligación que tengo ahora es con la ASFI, que me dice protección de la seguridad de la información, ¿no? Pero ahora que veo que hay otros artículos que tal vez me afectarían yo como parte técnica, estos decimos que podrían estar afectados si yo empiezo a sacar este problema. Sí, por eso te decía, por eso es bien importante determinar el por qué y para qué estás tomando esos datos, ¿no? Y esos datos estén informadas las personas. ¿Por qué y para qué? Por eso es importante, igual cuando vamos a los bancos tenemos en letra chiquita, así súper chiquita, donde nos ponen que supuestamente estamos autorizando nuestro uso de nuestros datos personales, ¿no? Entonces, porque igual todos estamos dentro de lo que es su lista de riesgos, que es lo que tiene la ASFI, ¿verdad? Pero eso tampoco puede quedar por siempre y para siempre, eso también tiene que tener un tiempo limitado, porque al final sí o sí se tendría que aplicar el derecho al olvido, por ejemplo, ¿no? Porque sí o sí, si tú ya has cumplido, ya has pagado, y no puedes estar en esa lista de riesgos por un tiempo que no tenga una temporalidad específica, no puede estar indefinidamente tus datos ahí en esa central de riesgo. Y aparte, eso es lo que tú dices, también hay otros medios, digamos, de seguridad que ustedes podrían implementar en su sistema, que son los datos anonimizados, ¿no? Porque sí o sí, digamos, lo que se tiene que hacer en lo que ya viene el proyecto de norma, sí o sí se tiene que hacer una medida de seguridad ya por defecto al sistema que tú, por ejemplo, estás implementando. Que sí o sí, digamos, esos datos vienen anonimizados y no, digamos, cualquier persona que pueda acceder a tu base de datos, simplemente pueda ver un código, digamos, ¿no? Una X, una S y demás. Que esos datos no los puedan acceder cualquier persona para poderlos ver. Entonces, por eso es bien importante que desde tu diseño ya puedas tener ese tipo de la palabra es encriptación, ¿no? Encriptación, ¿no? Encriptar. Entonces, sí o sí, desde el diseño que tú estás realizando debería tener esas medidas de seguridad. Ahora sí entramos un poco al contexto. Quería que me entienda un poquito más
el tema de la oposición. En el caso de los bancos, por ejemplo, yo tendría derecho a oposición de no firmar, o sea, porque yo sí o sí, cuando me dan todo el papel con letras chicas y todo, claro, yo me veo en la obligación de firmar para poder tener una cuenta de banco. Ahora, eso de la oposición de alguna forma a mí como ciudadano me protege en rechazar alguna opción. sí, evidentemente, pero lamentablemente ahorita no tenemos ese derecho de poder nosotros oponernos a que precisamente necesitamos esta ley de protección de datos personales para que se pueda se pueda aplicar estos derechos, ¿no? El derecho a la oposición, a la rectificación, el derecho a ser debidamente informado. Entonces, sí o sí, ahí lo que tendrían que hacer ya todas las entidades es, obviamente, aplicar, digamos, a lo que es el procedimiento, ¿no? O sea, todos deberían permitir que nosotros podamos tener el derecho a la oposición. Es más, sí o sí vas a tener el crédito, ¿no ve? Pero ahí debería ser por cuánto tiempo van a usar esos datos. Hasta que tú pagues tu crédito, o el por qué más, o para qué más estarían utilizando tus datos, porque en realidad tus datos solamente deberían ser utilizados para ese fin, para tu crédito y nada más. Y no ellos poder dar tus datos a otras entidades, por ejemplo. ¿No? El anteproyecto de ley cuenta con 8 títulos y los primeros 6 títulos son los mecanismos de protección como tal, ¿no? Están lo que son las disposiciones generales, los derechos, los principios, las definiciones, el ámbito de aplicación, la reclamación, la investigación y supervisión, que ahí es muy importante que igual tiene un papel que juega la autoridad de protección de datos, los responsables, los encargados y los delegados, y el tratamiento de datos personales sensibles y la tutela especial. El tratamiento de los datos personales en ámbitos específicos y el régimen de transferencias internacionales, o sea, estos son, generalmente lo hemos dividido como mecanismos de protección. Y los mecanismos de supervisión, de investigación y supervisión ya sería lo que, en realidad, el trabajo de la autoridad de protección de datos, quien ya tiene la facultad de poder no simplemente hacer no simplemente el trabajo, digamos, de investigadora o de socializar la norma, sino también ella tiene la facultad de poder determinar infracciones y sanciones a las personas que hayan incumplido la ley. La siguiente, por favor. Los sujetos de la ley de protección de datos somos nosotros, los titulares, y está el responsable, el encargado, el delegado y la autoridad de protección de datos. En este caso, el responsable y el encargado, por ejemplo, como la pregunta nos hacía el compañero, el responsable y el encargado va a ser la persona que está a cargo de la base de datos de esta entidad, digamos, ¿no? de tu entidad, por ejemplo. Este responsable va a poder delegar a un encargado para que éste pueda tratar los datos, ¿no? Y es importante el papel de este responsable y el encargado, que debe cumplir, pues, al pie de la letra tanto los principios y los derechos que va a determinar nuestra ley. El delegado generalmente es un profesional específico, un profesional experto en lo que es protección de datos personales. El delegado generalmente ya lo tienen en empresas muy grandes, ¿no? Porque sí o sí necesitan a alguien experto para lo que es protección de datos personales. Pero generalmente el responsable y el encargado se da en cualquier entidad pública o en entidad privada. Y la autoridad de protección de datos, pues, va a ser la encargada de proteger nuestros derechos de los titulares y tiene la facultad de recibir la reclamación y hacer la investigación y la sanción. Entonces, estos son los sujetos indispensables de nuestra ley de protección de datos personales. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el objeto de nuestra ley? Es la protección de los datos personales de las personas naturales, contenidas en archivos, registros, banco de datos, sean estos automatizados o no automatizados, públicos o privados. Y la finalidad de nuestra ley es garantizar el tratamiento legítimo, controlado e informado de nuestros datos personales. El tratamiento de datos personales, ¿a qué se refiere específicamente el tratamiento de datos personales? Es el uso y el manejo de nuestros datos, ¿no? Ahí está este tipo de acciones como el almacenamiento, lo que es la modificación, la consulta.
Son todos estos tipos de acciones que podría hacer el responsable y o encargado de la empresa. Y sí o sí, como les decía, para que el tratamiento tenga una validez debe existir el consentimiento del titular. Es importante tener nuestro consentimiento para que nuestros datos puedan ser tratados. Sabemos que es el consentimiento, que es nuestra manifestación de voluntad, y el tratamiento de datos se da en casos específicos, como por ejemplo en niños y adolescentes o personas con discapacidad, que sí o sí se requiere de su tutor el consentimiento para que estos datos puedan ser tratados. Estos datos no pueden ser tratados sin tener el consentimiento del tutor. Y los casos específicos que se pueden también tratar los datos personales es en los medios de comunicación y para fines publicitarios, ¿no? ¿Sí? Como les hacía referencia, este es el marco con el cual va a poder funcionar nuestro proyecto de ley. Son los principios de calidad, el principio de confidencialidad, de finalidad, de lealtad, de plurinacionalidad, de proporcionalidad, de responsabilidad, de seguridad y transparencia, ¿no? En el marco de estos principios tienen que también tratar los datos personales, los encargados o responsables que estén al cargo de las bases de datos de cada una de las entidades. ¿Y cuáles son los derechos que vamos a poder tener cuando esta nuestra ley entre en vigencia? Es el derecho a acceder, a poder rectificar, a suprimir, ahí como decimos, a oponernos el tratamiento de nuestros datos en determinadas circunstancias, porque no siempre puedes, digamos, oponerte. Por ejemplo, sí o sí vas a tener que acceder a ese derecho que te están dando el crédito, pero debería ser por un tiempo limitado, ¿no? Ahí está también el derecho a limitar, el derecho a aportar, el derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas, el derecho a revocar, el derecho a una indemnización en caso de que esto nos perjudicara y nosotros tenemos derecho a poder reclamar, y el derecho a la información. Sí o sí, el derecho a la información tiene que ser clara y precisa, ¿no? El anteproyecto de ley tiene un ámbito de aplicación territorial. Los datos tanto tratados en Bolivia como fuera de Bolivia. Ahí quiero hacer un poco de énfasis y nos dirán cómo vamos a poder nosotros sancionar a estas grandes redes transnacionales fuera de Bolivia si no tienen su domicilio registrado en Bolivia. ¿Dónde los vamos a notificar? ¿No es cierto? Un claro ejemplo que Facebook tiene su domicilio en Argentina, por ejemplo, ¿no? ¿Y cuán importante es que nosotros tengamos una autoridad de protección de datos personales? Porque a través de los acuerdos que tienen las distintas autoridades de protección de datos, pueden a través de ellos hacer el uso y mecanismo de colaboración, ¿no? A través de ellos pueden colaborar. Y me dirán, pero con la colaboración no es que vamos a poder sancionar. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, se hizo una sanción a lo que es Instagram, donde no se podría hacer la notificación porque Instagram tenía su domicilio en Estados Unidos. Les pongo un ejemplo que hizo una sanción la Autoridad de Protección de Datos en la Argentina. Entonces, lo que dijeron, nosotros lo que vamos a hacer es publicar que ustedes han incumplido estos principios y estos derechos. La plataforma no está cumpliendo con estos principios ni tampoco con estos derechos. Entonces, ellos han preferido a que Argentina no publique cuáles son los derechos o los principios que ellos habrían incumplido a través de la plataforma. Han preferido pagar la sanción a que tener una mala imagen de que Instagram no está cumpliendo con lo que es la ley de protección de datos personales, ¿no? Entonces, eso me refiero al tipo de colaboración que tendrían cada una de las autoridades. El régimen de transferencias internacionales, es importante aclarar esto un poco. Ahora todas las normas de ley de protección de datos personales a nivel Sudamérica, los únicos que no tenemos una ley de protección de datos personales es Bolivia y Venezuela. Entonces, generalmente se aplica este reconocimiento de nivel adecuado. A nosotros no nos pueden dar un reconocimiento de nivel adecuado porque no tenemos una ley, ¿no? Entonces, lo que se hace es que a través de acuerdos entre países, por ejemplo, ahorita lo único que estamos haciendo son a través de acuerdos para lo que es hacer el comercio electrónico, ¿no? A través de esos acuerdos de niveles adecuados que se están realizando, se están tratando nuestros datos personales cuando hacemos lo que es el comercio electrónico. Ya, entonces es muy importante de que nosotros podamos tener ese reconocimiento de nivel adecuado, pero ¿cómo lo tenemos?
teniendo la ley, ¿no? Así, por favor. Aquí también quiero poner un poco de énfasis en lo que es el nivel de seguridad. Como hace un momento te decía, que el nivel de seguridad tiene que ser por defecto desde el momento que estás creando tu base de datos. Y en realidad lo que se tiene que hacer es poder tener esos mecanismos de seguridad para precisamente para evitar la adulteración, tu pérdida de información o el uso o consulta de cualquier persona que pueda hackear a tu base de datos. Entonces es muy importante el mecanismo de seguridad en los sistemas. Lo que va a hacer la Autoridad de Protección de Datos Personales va a tener la facultad de investigación, de supervisión, de promoción y sancionar las infracciones cometidas de forma proporcionada. ¿Por qué digo de forma proporcionada? Porque ahí no debemos olvidarnos que existen empresas pequeñas como las MIPES, ¿no? Entonces, ahí nosotros no vamos a sancionar lo que no vamos a sancionar con un monto, digamos, de 500 UFBs o 1000 UFBs, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es ver la proporcionalidad de la sanción también al tipo de empresa o sociedad a la cual vamos a emitir la sanción, ¿no? Entonces, lo que va a hacer la Autoridad de Protección de Datos para poder emitir esta sanción económica, va a tener que determinar cuáles son sus balances, ¿no? Declarados cuáles son declarados sus balances para poder ellos determinar la sanción económica como tal. Muchísimas gracias.